La tarde del 9 de marzo de 2012, viernes, Oksana Maker, de 18 años, llegó desde las afueras de Nikolai, desde la localidad de Luch, un antiguo pueblo militar llamado Krasny Luch, donde en tiempos soviéticos se encontraba una estación de radar militar, al Café Bar Rybke, en la calle Dzerzhinsky en el centro de Nikolai para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Ella había estado en este café en varias ocasiones, incluyendo con sus conocidos. La camarera la conocía. Según la camarera, Oksana solo tomó una lata de cerveza y una caja de jugo. Alrededor de las 22, varios jóvenes entraron al café, quienes también habían estado allí en ocasiones anteriores. Se sentaron en una mesa cerca de Oksana, y ella se mudó a su mesa. Los jóvenes la invitaron a tomar alcohol, después de lo cual se embriagó tanto que la tuvieron que sacar del café. Tanto Oksana como su madre afirmaron después que le habían echado un somnífero. La camarera también informó que, según los residentes de la ciudad, le habían añadido alguna sustancia a su bebida, de la cual no podía defenderse. Dado que Oksana estaba muy ebria, los chicos le propusieron llevarla a la casa de su conocido común, Maxim Prisyasnyuk, quien era un alto funcionario en Nikolai. Había sido director de la empresa municipal, Teproenergoservice, hasta finales de 2011 y durante aproximadamente un año intentó sin éxito entablar una relación con Oksana. En el apartamento, la joven se sintió muy mal y se durmió. El dueño del apartamento y sus dos invitados, Maxim Prisyasnyuk, de 24 años, y Artem Pogosyan, de 22 años, y Yevgeny Krasnoshchuk, de 23 años, aprovecharon el estado indefenso de la joven. Sin embargo, ella se despertó y comenzó a resistirse desesperadamente y a gritar. Los vecinos oyeron gritos fuertes, pero no llamaron a la policía cuando uno de los delincuentes, Krasnoshchuk, comenzó a estrangular a la joven con las manos. El 14 de marzo de 2012, se subió a YouTube un video del interrogatorio de Krasnoshchuk, en el que asumió la culpa y afirmó que la joven se resistía desesperadamente. Ella gritaba, agitaba las manos. No se calmaba. Decidí presionarla. Seguro de que había acabado con la joven, Krasnoshchuk de todos modos tuvo relaciones sexuales con ella, después de lo cual él y Pogosyan fueron a inspeccionar el lugar donde planeaban llevar el cuerpo. Cuando regresaron, la joven aún respiraba. Y Krasnoshchuk la estranguló nuevamente, esta vez con un cordón. Luego la envolvieron en una manta y una almohada, y los tres, Krasnoshchuk, Pogosyan y Prisyasnyuk, la llevaron a un terreno baldío cerca de una clínica abandonada. Al salir del edificio, Krasnoshchuk dejó caer el cuerpo al suelo, pero la joven no emitió ningún sonido. En el terreno baldío, descendieron al sótano y arrojaron el cuerpo a un pozo de basura, luego prendieron fuego a la basura cerca de la joven y se fueron. Sin embargo, Krasnoshchuk regresó para recoger la almohada. La joven no mostraba signos de vida. El 21 de marzo, citando fugas de información de la policía, se informó que el ataque a Oksana Maker había sido planeado con anticipación y preparado cuidadosamente. En particular, una fuente policial informó que Maxim Prisyasnyuk había intentado sin éxito entablar una relación con ella. Lo lastimó mucho que ella se negara a él, tan rico e influyente, incluso cuando le ofreció pasar la noche con él a cambio de dinero. El motivo aún no estaba claro, pero el hecho de que había planeado vengarse de la niña, de la manera más cruel posible, someterla por la fuerza y luego matarla, era un hecho establecido. En las redes sociales, Prisyasnyuk encontró a Krasnoshchuk, con quien coordinó el plan delictivo. El día del crimen, Prisyasnyuk no salió de su casa e hizo todo lo posible para que lo vieran la mayor cantidad de personas posible para asegurar su coartada. Krasnoshchuk y Pogosyan llevaron a la joven al departamento de Prisyasnyuk. La mañana del 10 de marzo de 2012, Oksana Maker fue descubierta por un transeúnte ocasional y llevada al centro de traumatología de la ciudad número 3 de la región, con quemaduras en aproximadamente el 55% de su cuerpo, incluidas quemaduras de tercer y cuarto grado, según relató su madre, Tatiana Surovitskaya, el 12 de marzo. Oksana está en cuidados intensivos ahora. Al principio, los médicos le dieron un 2%, y ahora es menos del 1%. Los médicos dijeron que en sus 30 años de práctica nunca habían visto algo así. Por lo general,
dijeron, las personas mueren en un periodo de 2 o 3 horas, incluso con quemaduras menores. Oksana tiene un 55%, ella es mi única hija. Daría todo por ella. Toda mi piel, mis riñones, todo, solo para que ella viva. El 12 de marzo, a Oksana le amputaron el brazo derecho. La trasladaron de la unidad de cuidados intensivos a la unidad de cuidados intensivos. Un equipo de grabación del primer canal ruso ofreció llevar a Oksana en avión para recibir tratamiento en una clínica de Moscú. Sin embargo, el médico tratante de la joven, Vladimir Mourous, declaró que el estado de la paciente no permitía su transporte ni a Moscú ni a Kiev. El 14 de marzo, más de 150 residentes de Nikolab donaron sangre para la víctima. El 15 de marzo, indujeron a Oksana Maker a un estado de sueño medicamentoso y la pusieron en ventilación mecánica. Desde el primer día del incidente, los médicos de Nikolab consultaron a sus colegas en Kiev, incluido el profesor asociado Vladimir Tsigankov. La policía montó seguridad afuera de la habitación de la joven. El 16 de marzo, Emil Festel, el director del Centro de Quemaduras de Donetsk, que llegó a Nikolab, decidió enviar a Oksana Maker a Donetsk para su tratamiento en el Centro de Quemaduras de Donetsk. Ese día, la operaron y la enviaron a Donetsk. El 16 de marzo, en el Centro de Quemaduras de Donetsk, prepararon a la joven para una cirugía de trasplante de piel. El 18 de marzo, se le diagnosticó a Oksana una neumonía, que comenzó debido a la hipotermia. Pasó 10 horas afuera. El 19 de marzo, después de las cirugías de curación de heridas, se descubrió que el estado de Oksana era muy grave. El 22 de marzo, Oksana Maker se sometió a una cirugía de salvamento de su pierna, un trasplante de piel desde el muslo hasta la articulación de la cadera desnuda. Se eliminaron los tejidos muertos de Oksana y se colocaron vendajes de gel en su lugar, imitando la piel humana. El jueves 29 de marzo, sufrió una fuerte hemorragia pulmonar, lo que, sumado a su debilitado estado físico, edema cerebral y sepsis, resultó en un paro cardíaco. La reanimación duró más de 40 minutos, pero no tuvo éxito, y a las 7:30 am, los médicos declararon la muerte de Oksana Maker. Oksana fue enterrada en un vestido de novia blanco, como es costumbre en los funerales de las jóvenes en Ucrania, en un ataúd blanco el 31 de marzo de 2012 en el cementerio de Shevchenkovo cerca del monumento a los héroes de la Gran Guerra Patria. Durante la despedida, una mujer con un chal negro se dirigió a Oksana. Ksiusenka, dile a Milenochka en el cielo que le mando saludos. Dile que su madre nunca la olvidará. A mi hija Lena la usaron de la misma manera, explicó entre sollozos, monstruos. A los atacantes de Oksana los atraparon, pero nunca encontraron a los asesinos de mi hija. En el funeral hubo alrededor de 500 personas, incluidos muchos adolescentes. Los autobuses fueron organizados desde Nikolab. Los gastos del funeral fueron asumidos por las autoridades locales. Estuvo presente el alcalde de Nikolab, Vladimir Chaike, un representante del Consejo Regional y el vicegobernador. El gobernador no estuvo presente, posiblemente debido a que al comienzo del tratamiento de la joven, entró en conflicto con las manifestaciones en su apoyo. Los organizadores del funeral fueron personas que organizaron una manifestación de apoyo a Oksana, en particular, Yuri Rekrutsilov, líder del grupo Sociedad contra la Injusticia, creado para apoyar a Oksana Maker. A petición de la madre de la joven, se negaron a hacer comentarios a la prensa en esos días, aunque equipos de filmación de la mayoría de los canales de televisión centrales de Ucrania y uno de Rusia asistieron al funeral. El presidente de Ucrania, Yanukovych, envió sus condolencias oficiales. Sinceramente lamento la prematura partida de la vida de la joven como resultado de un cruel crimen cometido en su contra. Oksana Maker nació el 11 de junio de 1993 en el pueblo de Luch en el distrito de Sovneve de la región de Nikolab. La familia de Oksana nunca fue considerada próspera. La madre de Oksana, Tatiana Romanovna Surovitskaya, según algunos informes, tenía 3 condenas penales, incluyendo robo a mano armada. El padre biológico de Oksana, Sergei Igorevich Maker,
con quien Tatiana se separó después del nacimiento de la niña debido a los celos y al abuso de alcohol, también tenía 3 condenas penales por robos y distribución de sustancias. Después de separarse del padre de Oksana, Tatiana conoció a un hombre de la región de Kherson y se mudó allí con su hija para vivir con él. Después de que Tatiana fue condenada a prisión en Kherson por robo, el abuelo y la abuela materno se hicieron cargo de la pequeña Oksana, quienes seguían viviendo en el pueblo de Luch. Allí, Oksana asistió al primer grado. Según los testimonios de los padres de compañeros de clase de Oksana, la niña solía revolotear alrededor de las mochilas de sus compañeros. En una ocasión, robó la billetera de la maestra de su bolso. Los residentes del pueblo afirman que Oksana era una niña buena y amable, aunque nadie se preocupaba seriamente por su educación. Cuando la niña ingresó al 3er grado, su abuelo decidió enviar a Oksana a la escuela internado especial de Sirokolan-Novskaya, donde fue admitida el 25 de mayo de 2003. Según los educadores de la escuela internado, Oksana mostraba un leve retraso mental. No se destacaba en sus estudios, pero participaba en actividades artísticas. Mientras estuvo en el internado, Oksana intentó escapar varias veces, pero siempre fue devuelta. Sin embargo, los educadores señalan que, por un lado, Oksana era impulsiva y conflictiva, y por otro lado, era generosa, compartía dulces y manzanas con otros. Después de ser liberada de la prisión, la madre de Oksana, quien se casó nuevamente con Alex Asurovitsky y tomó su apellido, se llevó a la niña con ella. Según la abuela de la fallecida, después de 6º grado, Oksana no estudió ni trabajó en ninguna parte. En algunos medios de comunicación apareció información de que Oksana ganaba dinero como prostituta. Sin embargo, esto fue categóricamente negado tanto por la madre de Oksana como por varias otras fuentes. Además, en el tribunal se demostró que Oksana nunca se dedicó a la prostitución. Maxim Vladimirovich Prisyasnyuk nació el 12 de mayo de 1988. Fue adoptado por la familia Prisyasnyuk. Ludmila Alexandrovna, de 53 años, trabajaba como jefa de la administración de la región de Nikolab, fue despedida y se jubiló en 2010. Su esposo, Vladimir Petrovich Prisyasnyuk, de 52 años, trabajaba como primer subdirector del Consejo de Distrito y se jubiló en 2009. Maxim Prisyasnyuk en las elecciones locales de 2010 fue miembro de la Comisión Electoral de Distrito de la ciudad de Nikolab por el partido Centro Unido. También en las elecciones locales de 2010, Prisyasnyuk fue representante autorizado del candidato a alcalde de Nikolab, Vitaly Yarovsky, en el partido Centro Unido en Nikolab. Maxim Prisyasnyuk estudió de 2006 a 2011 en la especialidad de Historia y Derecho en la Facultad de Historia del Instituto Pedagógico de Nikolab. Durante su periodo de estudio en el instituto, sus padres adoptivos le compraron un apartamento en Nikolab. En el tribunal se descubrió que Prisyasnyuk tuvo una relación con un estudiante de su instituto, pero la abandonó cuando quedó embarazada. Los testigos declararon que llevaba chicas a su apartamento. En 2011, Maxim, a la edad de 22 años, fue nombrado director de la empresa comunal del Consejo de la ciudad de Nikolab, Servicio de Calefacción y Electricidad, y ocupó este cargo hasta finales de 2011. La empresa era el principal proveedor de calefacción y agua caliente para escuelas, hospitales y viviendas en la ciudad de Nikolab. Maxim Prisyasnyuk planificó y organizó previamente el abuso y asesinato de Oksana Maker. El 10 de marzo de 2012, un transeúnte casual, Oleg Naida, cuyo coche no arrancó esa mañana, así que decidió ir a trabajar a pie, escuchó gemidos en una clínica abandonada en el centro de Nikolab y llamó a la policía a las 8:20 de la mañana. La policía llegó en apenas 4 minutos. 2 jóvenes oficiales de policía llegaron. Encontraron a Oksana en un agujero junto a basura quemada. Durante 20 minutos llegaron 4 autos de la policía, sin embargo, la ambulancia llegó en 40 minutos, a pesar de que la estación de ambulancias está literalmente al lado del lugar del crimen. Los agentes de policía sacaron a la joven del agujero. No podía salir por sí misma. Se puso de pie, pero cayó inmediatamente debido al dolor en sus pies quemados. Podía hablar y nombró a las personas que intentaron matarla.
Según los relatos de los médicos, llevaron a la joven al hospital completamente desnuda. El médico tratante, Alexander Chevotaryov, dijo que era necesario estar sobre las brasas durante mucho tiempo para que las quemaduras alcanzaran tal profundidad. La madre de la joven, Tatiana Surovitskaya, vivía y trabajaba en Kiev en los últimos años. La hermana mayor de Tatiana, que trabaja como médica en el Hospital Militar Dzerzhinsky en Nikolov, le informó el 10 de marzo a las 11 que Oksana estaba muriendo. El 11 de marzo a las 6 de la mañana, la madre estuvo en la habitación de Oksana. Las acciones de la policía en los primeros días de la investigación y, en particular, el hecho de que 2 sospechosos fueran liberados bajo fianza, fueron ampliamente criticados en los medios ucranianos. Según los informes, los liberados bajo fianza eran conocidos como masoras, hijos de personas influyentes. Y antes de esto, se creía ampliamente que podrían evitar la responsabilidad. En particular, se señaló que uno de los sospechosos liberados bajo fianza era hijo del ex jefe de la administración de Donetsk, y el otro supuestamente era hijo de un ex alto funcionario de la fiscalía. Sin embargo, la información sobre el segundo sospechoso fue posteriormente refutada por las autoridades investigadoras. En los días y semanas siguientes, los medios de comunicación ampliamente cubrieron los detalles del tratamiento de Oksana, las versiones del crimen, las protestas y las manifestaciones, así como posteriormente el funeral de la víctima. El caso adquirió un amplio eco en Ucrania y más allá de sus fronteras. En sus entrevistas, la madre de la víctima, Tatiana Surovitskaya, expresó la suposición de que sus conexiones en los medios de comunicación ayudaron a dar resonancia a este caso. Lo que nos ayudó fue que tengo personas cercanas que trabajan en televisión, y lo que sucedió se hizo público. Y la gente se reunió en la calle en protestas. Los días 12 y 13 de marzo, en muchos foros de Internet, se publicaron las direcciones de Prisiasnyuk, Pogosian y Krasnoschek, así como las direcciones web de las redes sociales de Prisiasnyuk y Pogosian. El 13 de marzo por la mañana, Maxim Prisiasnyuk eliminó su página de redes sociales, mientras que la página de Pogosian mostraba que había ingresado en ella ese mismo día. El 14 de marzo se creó un sitio web de apoyo a Oksana Maker. Se crearon numerosos grupos y comunidades en las redes sociales y en Facebook a través de los cuales se organizaron manifestaciones. El 13 de marzo, Tatiana Surovitskaya grabó un breve video en el que declaró que su hija estaba consciente todo el tiempo. Sin embargo, la fiscalía y la policía no realizaron investigaciones ni exámenes médicos. El 14 de marzo, se publicó en YouTube el interrogatorio de Krasnoschek en la policía. 2 días después, el ministro del Interior ordenó investigar las razones de la filtración de esta grabación de video. También el 14 de marzo, se publicó en YouTube el relato de Oleg Naide sobre las circunstancias en las que se descubrió a Oksana Maker. La noche del 10 de marzo, la policía detuvo a 3 agresores sexuales señalados por Oksana, pero la mañana del 11 de marzo liberaron a 2 de ellos, Prisiasnyuk y Pogosian, bajo fianza. El 12 de marzo, la información sobre este crimen llegó a los foros de Internet de Nikolov. Comenzó una discusión animada, y se formó un grupo de iniciativa que durante toda la noche del 12 al 13 de marzo escribió carteles y pegó muñecos de los criminales. La mañana del 13 de marzo, varias docenas de personas se reunieron en una manifestación frente al edificio central de la estación de policía. Después, el piquete se trasladó a la Fiscalía de la región de Nikolov. Otra protesta tuvo lugar en la Plaza Sobornaya. Después de la quema de los muñecos y el resonante caso en los medios, la policía volvió a detener a Prisiasnyuk y Pogosian el 13 de marzo. Fueron llevados a prisión preventiva. El 15 de marzo, en la plaza central de Nikolov, se llevó a cabo la mayor manifestación en apoyo a Oksana Maker. La plaza estaba llena de gente. La prensa estimó que había entre 2.000 y 9.000 personas. El 15 de marzo se supo que el 10 de marzo, en el Hospital de Asistencia Médica de Emergencia de Nikolov, fue ingresada Alexandra Popova, de 18 años, que fue encontrada inconsciente en el parque. Según el jefe del hospital, la condición de Alexandra no era mejor que la de Oksana Maker. En la manifestación del 15 de marzo en la Plaza Lenin, hubo llamados a apoyar no solo a Oksana, sino también a Alexandra.
El 15 de marzo, también se realizaron manifestaciones contra la injusticia en apoyo a Oksana en Kiev, Odessa y Kharkiv. El 16 de marzo en el VIB, frente al edificio de la Fiscalía Regional, se llevó a cabo una acción Cuidado, ricos, en apoyo a Oksana. Además, el 15 de marzo, los activistas del movimiento Femen llevaron a cabo una acción de topless frente al edificio de la Fiscalía General de Ucrania, exigiendo el castigo más severo para los criminales. La tragedia de Oksana Maker fue mencionada en muchos sitios web de noticias en todo el mundo, así como en casi todos los principales medios de comunicación. El presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, debido al resonante impacto en la opinión pública, instruyó al fiscal general Viktor Sonka a garantizar una investigación completa e imparcial del delito. El 13 de marzo, se inició un caso penal contra los dos detenidos en virtud de la parte 3 del artículo 152 del Código Penal, y contra el tercero se inició un caso penal en virtud del párrafo 9 de la parte 2 del artículo 115 y la parte 3 del artículo 152. El mismo día, Oksana Maker, la víctima, dio su testimonio al investigador y se realizó una autopsia forense. Según la madre, Oksana recordaba prácticamente todo lo que le sucedió esa noche. Dijo que la empezaron a estrangular. En ese momento amenazó a los chicos con denunciar el incidente a la policía. El lugar del crimen, el apartamento de Maxim Prisyasnyuk, fue registrado solo una semana después del delito, momento en el que las primeras pruebas materiales aparecieron, condones usados. Dado que el análisis médico de las muestras de Oksana no mostró evidencia de la participación de los sospechosos, Pogosian afirma que no tuvo relaciones sexuales con Oksana. El 12 de abril, el jefe de la Oficina Principal de Investigación del Ministerio del Interior de Ucrania, Vasil Oleynik, anunció que la investigación del caso penal por el asesinato de Oksana Maker había concluido, y los detenidos fueron acusados en dos partes, la parte 2 del artículo 115 y la parte 4 del artículo 152 del Código Penal de Ucrania, asesinato intencional cometido con particular crueldad, asociado con abuso y conspiración previa de un grupo de personas. Después de la muerte de Oksana Maker, aparecieron informes en los medios de comunicación de que durante los 20 días que vivió después del delito, la Fiscalía no llevó a cabo una identificación oficial de los sospechosos de acuerdo con el artículo 174 del Código de Procedimiento Penal. El 13 de mayo de 2012, la policía puso bajo protección a Tatiana Surovitskaya, madre de Oksana, debido a las amenazas dirigidas contra ella. El 12 de junio de 2012, tuvo lugar la primera audiencia en el tribunal. El alegato de acusación, en particular, establece: los tres acusados, conscientes de la irrevocabilidad de la situación en la que ya había señales de estrangulamiento en el cuello de Oksana y golpes en su cuerpo, con la intención de ocultar las pruebas del delito, comenzaron a perseguir el objetivo de asesinarla mediante la quema del cuerpo, lo que en última instancia habría impedido la identificación del cuerpo. Yevgeny Krasnoshchek y Maxim Prisyasnyuk admitieron parcialmente su culpabilidad, mientras que Artem Pogosian se negó a admitir la culpa. A principios de octubre de 2012, el fiscal del Departamento Principal de Mantenimiento de la Acusación Estatal en el tribunal señaló que los abogados de los asesinos de Oksana Maker estaban retrasando deliberadamente el proceso. El 11 de octubre se supo que el tribunal concluyó la investigación del caso de Oksana Maker y programó los argumentos finales para finales de octubre. El 27 de noviembre de 2012, el Tribunal del Distrito Central de Nikolov declaró a los acusados culpables en todos los puntos de la acusación y emitió la siguiente sentencia: Yevgeny Krasnoshchek fue condenado a cadena perpetua, Maxim Prisyasnyuk fue condenado a 15 años de prisión y Artem Pogosian fue condenado a 14 años de prisión. Sin embargo, ni la madre de Oksana, quien considera la sentencia demasiado indulgente y cree que ambos acusados también deberían ser condenados a cadena perpetua, ni uno de los condenados, Prisyasnyuk, están de acuerdo con la sentencia. Según su abogado, las acciones del defendido deben ser reclasificadas. En diciembre de 2012, presentaron apelaciones contra la sentencia ante el Tribunal de Apelaciones de la región de Nikolov. El examen de las apelaciones se fijó para el 30 de mayo de 2013. Ese día, el Tribunal de Apelaciones de la región de Nikolov rechazó todas las apelaciones, dejando la sentencia sin cambios.
Los abogados de ambas partes declararon su intención de apelar la sentencia en el futuro. El 9 de agosto de 2013, la madre de Oksana presentó a través de su abogado una queja ante el Tribunal Especializado Superior de Ucrania para casos penales y civiles sobre la resolución del Tribunal de Apelaciones de la región de Nikolai, en la que pide que a Priciasniuk y Pogosian se les imponga cadena perpetua. En el verano de 2014, el tribunal dejó la sentencia contra Priciasniuk y Pogosian sin cambios. Vadim Pavlenko, subjefe de la Unidad de Investigación del Ministerio del Interior de la región de Nikolai, quien liberó a los dos sospechosos de asesinato en violación de las normas poco después de su detención, fue destituido de su cargo. Sin embargo, fue reinstalado antes de que terminara el juicio. Según el defensor de los derechos humanos Yaroslav Dunab, hace 2 meses se declaró públicamente que los culpables habían sido despedidos, y ahora pueden ver el valor de esas promesas. La única medida tomada fue un descenso en el rango. Según el abogado Nikolai, el despido fue una demanda de la opinión pública. El nombre de Oksana Maker se convirtió en un término utilizado para describir varios casos similares. Incluso surgió la expresión síndrome de Oksana Maker para referirse a casos de abuso seguido de quema. En el verano de 2013, en la misma región de Nikolai, se cometió un crimen que recordó la tragedia de Oksana y que también provocó protestas en toda Ucrania. En Radeyevka, 2 oficiales de policía secuestraron, abusaron y trataron de matar a una joven mujer. Todas las autoridades locales los encubrieron. Si está interesado, avíseme y le contaré esa historia.